Buenas noches. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Buenas noches, Buenas noches, doctor. ¿sí me escuchan? Bueno, hoy día vamos a empezar dos clases. Una es corta y la otra es un poco de repente más teórica de práctica de la parte de tumores musculoesqueléticos. Más que todo voy a tocar de generalidades, porque en realidad hablar de los tumores, tanto de benignos como malignos, es un tema muy largo. Entonces he tratado de hacer sobre todo las generalidades en cuanto a tumores, para que ustedes conozcan la clínica y el diagnóstico sobre todo, ¿no? Vamos a ir empezando. Si ven mi pantalla, ¿no? Sí, doctor. Bueno, empezamos entonces. Entonces hoy día lo que vamos a hacer es tumores óseos y de parte blanda, ¿no? Entonces, ustedes deben recordar que dentro de los tumores óseos los más frecuentes son los benignos, ¿no? Y dentro de los benignos los tocondromas. De los malignos, el más frecuente es la metástasis, ¿no? Y de los malignos propios del hueso son el osteosarcoma los más frecuentes. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la siguiente clase? Que conozcan las patologías tumorales más frecuentes. Tenemos que aprender a realizar un diagnóstico diferencial, sobre todo radiológico, ¿no? De los principales tumores, ya que vamos a ver que vamos a tener como referencia no solo las características radiográficas de los tumores, sino también nos orienta la ubicación, ¿no? Ya sea en las diferentes estructuras óseas, como pueden ser en huesos largos, en, o en dentro del mismo hueso, en la zona ya sea epífisis, metáfisis o diáfisis. Entonces, lo otro es conocer el tratamiento médico oportuno y recordar que el dolor y la masa son los síntomas principales por los que acuden los pacientes con este tipo de patología, ¿no? El, el dolor musculoesquelético es frecuente en edad pediátrica. Eh, los tumores de hueso primario representan más o menos el 0,2% de todos los tumores. En cuanto a la epidemiología, la incidencia de los tumores la incidencia de los tumores óseos es muy baja, ¿no? Es una patología poco frecuente eh, y representa más o menos el 1 al 2% de todos los tumores que se presentan. Los tumores óseos más frecuentes son, como le dije, son la metástasis, y la primera causa de metástasis tenemos los cánceres de pulmón, siguen los de mama, los de próstata, riñón y tiroides, ¿no? De los tumores primarios, como le dije, los más frecuentes son los benignos,
y el benigno primario más frecuente es el osteocondroma. El maligno primario más frecuente es el osteosarcoma, ¿no? Entonces, recordemos eso. O sea, los tumores más frecuentes son los benignos, ¿no? Dentro de los benignos primarios más frecuentes es el osteocondroma. El maligno primario más frecuente es el osteosarcoma y el maligno más frecuente es la metástasis, ¿no? Cuya causa proviene principalmente, en el primer lugar, del pulmón. Hay también que tener en cuenta que hay lesiones que se comportan como tumores a pesar de que no lo son, ¿no? ¿Por qué? Porque se presenta como una masa que sin ser de origen tumoral se comporta como, como si lo fuera, ¿no? Y lo que va a causar destrucción o invasión, como el tumor de células gigantes, que a pesar de ser un tumor benigno, se comporta como un tumor maligno. Esto es para recordar, tenemos acá los tumores de partes blandas, ¿no? Y los tumores eh, óseos. Dentro de los tumores, de los cuales son más frecuentes, son los tumores de partes blandas. ¿Está bien? Entonces, dentro de los tumores musculoesqueléticos, los más frecuentes son los de partes blandas y le continúan los tumores propios del hueso, ¿no? Y del hueso hemos dicho que los primarios, el más frecuente es el osteosarcoma, ¿no? De malignos, y los benignos es el osteocondroma. Entonces, los tumores de parte blanca son más frecuentes que los óseos, los tumores benignos son más frecuentes que los malignos, ¿no? Como para recordar, y ojalá que siempre lo tengan en cuenta, tumor óseo benigno más frecuente, osteocondroma. Tumor óseo maligno más frecuente, metástasis. El tumor maligno primario más frecuente, osteosarcoma seguido de condrosarcoma y el sarcoma de Ewing. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, en la epidemiología le hemos dicho que tenemos tanto en niños como adolescentes, menores de 20 años, el osteosarcoma es casi frecuente en estas edades, en pequeños, ¿no? En gente joven, gente de menores de 20 años, y los tumores de Ewing, que son tumores malignos, ¿no? Estos van a ser mucho más frecuentes que los condrosarcomas. Entonces tenemos, para que se den cuenta, ¿no? Tumores de origen óseo y tumores de origen condral. Los tumores de origen óseo son más frecuentes que los de origen condral. En los adultos, más del 40% de los cánceres de hueso primarios son controsarcomas, seguidos por los osteosarcomas, los cordomas, los tumores de Ewing, sistemas fibrosos y los fibrosarcomas, ¿no? Entonces vemos que el osteosarcoma es más frecuente en los menores de 20 años y en los adultos más frecuente es el condrosarcoma. Entonces, recuerden, el osteosarcoma es de origen óseo, ¿no? Y el condrosarcoma de origen cartilaginoso. Entonces, los casos restantes son de varios tipos de tumores, ¿no? Poco comunes, como vamos a ver, amantamidoma, fibromas, granuloma esonófilo, ¿no? Muchos más tumores que se presentan, pero que en general son poco frecuentes. Los colosarcomas afectan con más frecuencia a los adultos, con una edad promedio de 51 años al momento del diagnóstico. Menos del 5% de los casos ocurren en pacientes menores de 20 años de edad, ¿no? Entonces, recuerden, menores de 20 años, osteosarcoma. Mayores de 40 años, 50 años, tenemos los condrosarcomas. Entonces, hay que tener que, a pesar de ser una patología rara, influye mucho ciertos factores, como la edad, el sexo, la raza, ¿no? Según la edad, los tumores óseos primarios suelen aparecer en la primera década de la vida, como hemos visto antes de los 20 años. En un paciente mayor de 45 años, si vemos una lesión ósea, lo primero que se nos debe venir a la mente es pensar que se trata de una metástasis, ¿no? Y después de la metástasis podemos pensar en tumores sistémicos como mieloma o linfoma, ¿no? Según el sexo, hay un discreto predominio en varones, aunque existen excepciones, como en el tumor de células gigantes, que es frecuente en mujeres, ¿no? Y según la raza, no se ha encontrado que haya alguna diferencia o afecte el tipo de raza que afecte sobre la frecuencia de algún tipo de tumor. Entonces, aparte de tener la edad, sexo, la raza, hay que saber la localización, ¿no? Que nos va a orientar. Si el tumor, yo tengo una radiografía y localizo un tumor en alguna zona, me va a orientar a qué tipo de tumores, ¿no? El 80% de los tumores de óseos sean en miembros ya sea superiores e inferiores, y de esto el 60% está la mayoría en la rodilla, ¿no?
el sarcoma de Ewing, que suele aparecer con frecuencia similar en los huesos largos y el esqueleto axial. ¿Está bien? Entonces, vemos que la mayoría de tumores se presentan en hueso largo, ¿no? Y en el aparato apendicular. Pero el sarcoma de Ewing se presenta tanto, en igual frecuencia, tanto en el aparato apendicular como el axial. Las metástasis óseas las encontramos en zonas ricamente vascularizadas, ¿no? ¿Y dónde están esas zonas? Ya sea en la metáfisis o en la diáfisis de los huesos largos, ¿no? O también en los huesos como que son huesos cortos, ¿no? Huesos o planos que están en el esqueleto axial, como las costillas, ¿no? Que son ricamente vascularizadas. El adamantimoma tiene predilección por la tibia. Los condromas, ¿no? Que son de origen condral, acuérdense, cartilaginoso, son típicos de la base del cráneo, sacro y cuerpos vertebrales. ¿Está bien? Los encondromas, ¿dónde lo vamos a encontrar? En los huesos largos pero pequeños, como en la falange, ¿no? Este es un cuadro que me permite clasificar, según el tipo histológico, en benigno o maligno, ¿no? Ya sea, y el origen o el tipo histológico que son estos tumores, de acuerdo si forman huesos, si son formadores de cartílago, si son formadores de médula ósea, o son tumores de tejido conectivo, porque aquí no solamente estamos hablando de tumores óseos, sino también de tumores de partes blandas. He tratado, como le digo, de hacer uno solo, porque es un tema muy largo, muy extenso. ¿Está bien? Entonces, dentro de los osteogénicos benignos, tenemos el osteoma ostoide, que se va a caracterizar porque normalmente este tumor da dolor nocturno y que cede a los AINES, sobre todo al ácido acetil salicílico. Dentro de los malignos tenemos al osteosarcoma. El origen condrogénico tenemos al osteocondroma como benigno, ¿no? Y en maligno condrosarcoma. Los formadores de médula ósea tenemos al sarcoma de Ewing, al reticulosarcoma óseo, mieloma múltiple, los linfosarcoma óseos, y dentro de los formadores de tejido conectivo tenemos al fibroma, al lipoma, ¿no? Y los malignos, fibrosarcoma. Si se dan cuenta de algo, vemos que acá los tumores benignos terminan en oma y al maligno siempre le agregamos el sarcoma, ¿no? Si hablamos de un tumor benigno de origen condrogénico, decimos osteocondroma, ¿no? Está en el hueso, pero que produce cartílago. Hablamos de condrosarcoma, ¿no? Es un tumor maligno de origen y formador de tejido cartilaginoso, ¿no? Dentro de los vasculares tenemos al hemangioma como benigno y al maligno hemangiosarcoma. De origen desconocido, las tumores células gigantes, que se comporta, que es un tumor benigno, pero cuando vemos una radiografía, se ve tan destructivo o que es tan grande la masa o el tumor que se observa en la radiografía, que se confunde con un maligno, ¿no? Se comporta como un maligno el tumor de células gigantes. Entonces, la edad constituye uno de los elementos más importantes en la orientación del tipo de tumor. Tenemos que los quistes óseos los encontramos a la edad de 10 a 15 años, los sarcomas de Ewing de 8 a 16 años, osteosarcomas de 10 a 25 años, el tumor de células gigantes lo encontramos en personas de 20 a 40 años, los condrosarcomas sobre los 50 años. ¿Ah? Entonces, el osteosarcoma es en niños casi, y el condrosarcoma, que son malignos, mayores de 50 años, ¿no? La metástasis y meloma múltiple sobre los 50. Por eso decimos, cuando yo tengo un tumor óseo en un paciente mayor de 50 años, lo primero que debo pensar es que se trata de una metástasis, ¿no? Y dentro de esa metástasis, el origen primordial es el pulmón. Entonces, así como hay lesiones, causas, ¿no? Hay causas. En los tumores podemos hablar de lesiones precursoras, que pueden ser de muy alta agresividad o se convierten en de alta probabilidad de convertirse en maligno, como de baja, ¿no? Vamos a ver, dentro de alto riesgo de malignización tenemos la encontromatosis, ¿no? La enfermedad de Ollier, el síndrome de Maffucci, el síndrome de retinoblastoma familiar, síndrome de Rotung-Thompson. Dentro de riesgo medio de malignización tenemos los osteocondromas múltiples, la enfermedad de Payet poliostótica, la osteitis por radiación. Dentro de las lesiones de bajo riesgo
tenemos la displasia fibrosa, el infarto óseo, las infecciones como osteomielitis crónicas que degeneran muchas veces de larga data, degeneran en patologías tumorales, o ya sea benigna o maligna, osteogénesis imperfecta, los implantes metálicos de hipoetileno. O sea, recuerden que los implantes metálicos, a pesar de que uno no se da cuenta, van paulatinamente, van eliminando sustancias pesadas como el plomo, ¿no? Que se va, o algún metal del que está formado, o los metales titanio, ¿no? Que en grandes cantidades se convierten en nocivos para el cuerpo humano, ¿no? Se ha visto casos, por ejemplo, que hay en postoperado de larga data, que hay patologías causadas por depósitos altos de plomo, ¿no? Tenemos entonces, este es un cuadro que nos clasifica los tumores musculoesqueléticos, ¿no? Según sean benignos o malignos o intermedios, ¿no? Ya eh, agregándose al cuadro anterior, para completar un poco más de información, tenemos acá los benignos, el osteoma, ¿no? Osteoma osteoide, el osteoblastoma, los formadores de cartílago, el condroma, osteocondroma, ¿no? Dentro de los malignos, acuérdense que el primer en la lista de los malignos primarios, osteosarcoma, ¿no? Y en general el maligno más frecuente es la metástasis, ¿no? Entonces tenemos tumores vasculares, como el hemangioma, y dentro de los malignos el hemangiosarcoma o el angiosarcoma. De los intermedios tenemos el hemangioendotelioma, ¿no? Completamos el cuadro anterior, solamente para recordarles. Entonces, en la clínica, ¿qué hay que tomar en cuenta? Que estos pacientes básicamente se presentan en la consulta por presentar una masa, un aumento de volumen, ¿no? O una deformidad en la tumoración. Y más frecuente, como hemos dicho, se presentan a nivel de rodilla, ¿no? Entonces, el dolor es, en estos pacientes está relacionado con la localización y la naturaleza del tumor, ¿no? Muchos tumores de la naturaleza benigna son indolores, por eso a veces el diagnóstico se hace de forma, eh, a veces llegan por una otra patología a la consulta, le tomas una radiografía y te das con una imagen radiográfica de un tumor benigno o de un tumor maligno, ¿no? Recordar que el osteoma osteoide es el tumor que se caracteriza por el dolor nocturno, que calma con antiinflamatorio, básicamente con ácido acetil salicílico, ¿no? Y que se caracteriza porque en la radiografía presenta una imagen radiolúcida que se conoce como nido o nicho, ¿no? Hay que recordar que en los tumores malignos el dolor es constante, no cede casi con los analgésicos, y eh, el dolor a veces es funcionalmente al paciente lo limita, ¿no? Entonces, la otra característica es la masa tumoral o el volumen, el aumento del volumen de la zona donde se localiza el tumor, ¿no? Y hay que recordar que en los tumores malignos vamos a encontrar tumefacción y tumoraciones que crecerán en poco tiempo, ¿no? Hay que recordarse la diferencia entre los benignos y malignos. Usted ve una masa y en el maligno crece rápidamente. El volumen con el que llegó el paciente al inicio de la consulta, a las 2 semanas, podemos ver que acrecentó, ¿no? Entonces, dentro de los tumores benignos con mayor frecuencia que van a presentar este tipo de signos son los osteocondromas, el tumor de células gigantes y los quistes óseos, ¿no? Otro de los síntomas y signos que vamos a tener es la limitación funcional, ¿no? Sobre todo cuando son tumores malignos, por la afectación de tejidos vecinos o también por la presencia de una fractura patológica, ¿no? Esto dentro de las complicaciones que tienen tener los tumores es la alta frecuencia de fracturas patológicas. Entonces llega un paciente a veces que con un roce o un tope presenta una fractura, entonces hay que pensar que puede ser una fractura patológica, ¿no? También cuando ya las ha avanzado o el tumor ya ha avanzado sistémicamente, vamos a presentar fiebre, pérdida de peso, astenia, y en estos casos siempre pensar en un tumor maligno o metástasis. Entonces, este es un cuadro que me permite diferenciar las características del dolor, si se trata de un tumor benigno o maligno que me orienta, ¿no? Entonces, pensar en un tumor benigno cuando el dolor es discreto, es de crecimiento lento, es tolerable y no hay impotencia funcional. En cambio, el maligno, si yo tengo un paciente con una tumoración o una masa con dolor intenso, que crece rápidamente, que es invalidante, ¿no?
y no se relaciona con actividad, o sea, ¿qué quiere decir? Que el paciente está en reposo y sigue con dolor intenso, entonces pensar que se trata de un tumor maligno, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente con dolor a nivel articular que no tiene fiebre, tengo que pensar que puedo tener un proceso traumático o un proceso no traumático. Pero si tengo un dolor articular con fiebre, tengo que tratarlo y averiguar la causa. Puede ser una infección, una sepsis, una artritis séptica o también ser un problema tumoral, ¿no? Entonces, dentro del diagnóstico diferencial de estos pacientes que tienen dolor, aumento de volumen y que van asociados a fiebre, diferenciarlo de un proceso infeccioso como una artritis séptica o una osteomielitis, asociado puede también estar presente una fractura de estrés o una fractura compleja o una fractura patológica, una miositis ossificante, ¿no? Y dentro del diagnóstico pensar siempre en tumores. Entonces, una vez que tengo un paciente con una masa, con dolor, con limitación funcional, que solicito un hemograma, un PCR, un PSG, fosfatasa alcalina. Dentro de los estudios de imágenes puedo solicitar radiografía, resonancia magnética, gammagrafía y el estudio ya anatomopatológico, la biopsia. Entonces, en la analítica sanguínea, ¿qué puedo encontrar? Recuerden que ustedes que la BCG, si yo tengo en un paciente con tumor de origen óseo o de partes blandas, va a estar aumentado. Y cuando hay elevaciones importantes del BCG, por encima de los 40, de los 50, pensar en mieloma múltiple o una tumoración de Ewing o un osteosarcoma, ¿no? Cuando tengo fosfatasa alcalina, calcio elevado y fósforo elevado, pensar que es un tumor de crecimiento rápido, como un sarcoma de Ewing, por decirlo, ¿no? O un osteosarcoma que avanza rápidamente. Cuando tengo láctico deshidrogenasa aumentada, pensar en un sarcoma de Ewing, ¿no? No quiere decir que sean sí o sí, pero nos orienta a pensar que teniendo un paciente yo con masa tumoral, con aumento de volumen, con dolor de predominio nocturno sobre todo, o dolor que no cesa con analgésicos, no cede con analgésicos, o que el dolor aparece en el reposo y es constante, y tengo estos resultados, asociarlo me va a orientar hacia un tumor para poder yo tomar la decisión diagnóstica y terapéutica que me orienta más a lo que estoy pensando, ¿no? Entonces, cuando tengo fosfatasa ácida elevada, pensar en metástasis por carcinoma de próstata, ¿no? También puedo presentar en estos pacientes, voy a encontrar anemia hipocrómica, ¿no? Como dije, por astenia, ¿no? A veces por pérdida de apetito, disproteinemia, hiperproteinemia, hiperproteinemia, pensar en mieloma múltiple, ¿no? Que sea lo conocen eso. Es más que todo de clínica. Entonces, mis estudios que me van a ayudar, aparte de mi analítica, mi examen clínico, una vez que tengo el examen clínico, tengo una analítica orientativa hacia un tumor, o sea, un tipo de tumor, ya sea benigno o maligno. Entonces, solicito mis radiografías, la que me va a aportar información que me oriente en la etiología de la lesión, para lo cual se hace imprescindible de rutina describir ciertos aspectos, ¿no? Entonces, yo tengo en la radiografía, tengo que ver dónde está localizado, en qué hueso está localizado, en qué zona del hueso, ¿sí? Si hay, tengo que averiguar si hay lesiones en otras partes, ya sea si estoy en el esqueleto axial, tengo que ver si en el esqueleto apendicular también hay, ¿no? Entonces, tengo que ver las características de la tumoración, si es de bordes rígidos, bordes nítidos, si es irregular, si es localizado en una zona, si se expande hacia otra zona, si daña o no la cortical, si tiene imágenes características que me va a orientar hacia cierta tumoración en específico. Entonces tengo que ver el tipo de tumor, perdón, tipo de hueso, si es un hueso largo, si es una vértebra, si está en el cráneo, en la región del hueso, si está en la epífisis, en la metáfisis o en la diáfisis. Tengo que ver si es cortical o intramedular. Tengo que observar el tamaño, ¿no? Por ejemplo, cuando hay mayor de 4 centímetros de un tumor, tengo que pensar que hay un tumor que se está diseminando, pensar en sarcoma, osteosarcoma, controsarcomas, un tumor maligno.
el carácter osteolítico o osteoblástico, ¿no? Que me va a orientar en la etiología. Por ejemplo, si yo tengo la metástasis de próstatas, son típicamente osteoblásticas, mientras que las renales son osteolíticas. O sea, veo imagen que son osteolíticas, ¿no? O sea, destrucción, pensar en, si es una metástasis, tengo que pensar que es más renal que próstata, ¿no? En cambio, osteoblástica, más regenerativas, voy a pensar en cáncer de próstata. El aspecto de la cortical, recuerden que hay tumores de crecimiento lento o hay tumores de crecimiento rápido. Tengo que ver cómo está la cortical, cómo está la esclerótica, si está encapsulado o no encapsulado el tumor. Y si hay una ruptura del tumor, hay que pensar en que hay sospecha de invasión de partes blandas. También la reacción perióstica, ¿no? Que es como decir una contención que le hace al hueso, el periósteo, al crecimiento del tumor, ¿no? Que es un signo de mal pronóstico de agresividad tumoral, por ejemplo, puede ser crecimiento en cepillo, en cebolla, el triángulo de Kauman. Entonces, para empezar, las características de benignidad de un tumor, ¿no? Tengo que tiene buena delimitación de la lesión, la esclerótica es perilesional reactiva, hay una insuflación de la cortical sin ruptura, o sea, la cortical se mantiene íntegra, pero se insufla, como decir, se hincha, hay ausencia de invasión de partes blandas y hay una homogeneidad de la misma, de la masa tumoral, ¿no? Entonces, esta es una radiografía, vemos acá, entonces acá vemos una, acá podemos observar cosas. Como vemos acá, una imagen de una tumoración, vemos acá un tumor en las falanges, podríamos pensar que se trata de un condroma, ¿no? Entonces vemos acá que la cortical está íntegra. Se observan, ¿no? Buenas, Sí, doctor. Sí, doctor. ¿sí? Vemos acá, miren acá, en la tumoración, en la falange proximal del segundo dedo, vemos bordes regulares, ¿sí? No hay, no vemos lesión de la, del periósteo, ¿cierto? Y las partes blandas no se ven que haya invasión. Entonces, cuando veo eso, las características, tengo que pensar que se trata de un tumor benigno, ¿no? Pero miren acá un tumor maligno, vamos a encontrar que hay mala delimitación de la lesión, ¿no? Bordes irregulares, la cortical está destruida, el tumor se extiende a las partes blandas o también hacia otras zonas, y hay reacción perióstica, ¿no? Característica, recuerden, reacción perióstica me indica signo de malignidad. Entonces vemos acá una radiografía, miren cómo acá está destruido la cortical, ¿no? Hay bordes irregulares y hay una sombra acá que da indicación de que el tumor está invadiendo las partes blandas. ¿Eh? Todo bordes irregulares, hay zonas, hay lagunas, también hay destrucción de la cortical, signo de malignidad de un tumor. Entonces, importante, yo tengo un tumor que les dije que tenemos que evaluar dónde está localizado en el hueso, en qué parte del hueso, en la epífisis, en la metáfisis, en la diáfisis, si es central, si es excéntrico. Tengo que ver la edad, el sexo que hemos hablado, ¿no? Que me está orientando, por ejemplo, ya saben ustedes que si yo hablo de un osteosarcoma, no puedo pensar en un paciente de 40 años, tengo que pensar en un paciente de menos de 20 años o 10 años en niños, ¿no? El sexo, ¿no? Aunque les he dicho que no hay tanta diferencia, pero hay algunos que tomar en cuenta. La morfología, los límites, ¿no? Hemos mostrado en los signos de benignidad o malignidad, si es de bordes regulares, si hay destrucción ósea, si hay reacción periódica, cómo está la matriz, o sea, si es un tejido, si es de origen cartilaginoso, si es formador de hueso, cómo están las partes blandas, si es una lesión única o es una lesión múltiple, si hay localización, la localización en el esqueleto, si es, qué hueso, ¿no? Hemos dicho, si está en el esqueleto apendicular o en el esqueleto axial. Entonces, en base a eso, vamos a ir hablando cada una de esas características. Entonces,
En cuanto a la localización, la mayor parte de los tumores, recuerden esto, asientan en la metáfisis de los huesos. ¿Está bien? La mayoría de los metáfisis. O sea, un osteosarcoma, metáfisis. Pero hay ciertos tumores que se localizan en ciertas zonas de estos huesos. Por ejemplo, en los epifisiarios tenemos el controblastoma, básicamente en niños, y el tumor de células gigantes, osteoclastoma, que está en los adultos, en la epifisis de los adultos. ¿Sí? Dentro de los diaficiarios tenemos el sarcoma de Ewing, la familia de Ewing, granuloma eosinófilo, adamantinoma, que vamos específicamente en la tibia, mieloma múltiple, la metástasis. ¿Está bien? Entonces, miren, epifisiarios, controblastomas en niños, tumores células gigantes. Los diaficiarios tenemos la familia de Ewing, granuloma eosinófilo, adamantinoma, mieloma, metástasis. En la columna vertebral tenemos en el cuerpo el hemangioma, la metástasis, el mieloma, granuloma eosinófilo. En la columna vertebral posterior tenemos el osteoma osteoide, el osteoblastoma. En la mano vamos a encontrar los encondromas que le he mostrado hace rato una imagen. En el sacro, los cordomas, ¿no? Esta es una imagen que me muestra los tumores de acuerdo a la localización. Como le dije, en la epipsis vamos a encontrar el condroblastoma, sobre todo en niños, el tumor de células gigantes en adultos, ¿no? Tenemos en la metáfisis, que son la gran mayoría de tumores, ¿no? Y en la diáfisis vamos a encontrar tumores de células gigantes, sarcoma de Ewing, linfoma, mieloma, adamantinoma, ¿no? Entonces, la gran mayoría son metafisiarios, ¿no? Osteosarcoma, metáfisis, recuerden. Encondroma, metáfisis. Quistes óseos, metáfisis, ¿no? Los osteocondromas que lo podemos encontrar también en la metáfisis y en la diáfisis. ¿Eh? Muy bien. Entonces, acá unos ejemplos. Tumor efixiario, tenemos el tumor célula gigante en los adultos. Miren en la epífisis cómo está este tumor, que es benigno, pero se comporta como maligno. Recuerden, miren, la gran masa que forma. Diaficiarios, sarcoma de Ewing, un tumor maligno, miren los bordes irregulares. En los cuerpos vertebrales hemos dicho que la metástasis, en la parte posterior, el osteoma osteoide. Ven este tumor de acá, y en la zona, en la parte central, ven como un nicho, como un nido, osteoma osteoide. Y en la falanges hemos dicho que los en condromas. ¿Está bien? Muy bien. Seguimos. También hay que tomar en cuenta que hay en el esqueleto maduro, inmaduro, ¿no? En los niños, el esqueleto inmaduro, todavía tenemos la placa de crecimiento abierta, ¿no? Entonces, en los niños hemos dicho que en la epífisis tenemos los condroblastomas, los condrosarcomas de células claras, el osteosarcoma es básicamente metafisiario, ¿no? Metafisiario, ¿ya? El quiste óseo, ¿sí? Condroma, los condromas, los osteomaosteoides, sarcoma de Ewing, que son diaficiarios, ¿sí? En condromas, los quistes óseo-neumáticos, que son metafisiarios. Como dice, la mayoría de tumores son metafisiarios, ¿está bien? Y algunos que son diaficiarios, y básicamente en los niños de condroblastomas es epifisiario. Entonces, esta es una imagen también que nos permite ver si la lesión es central o periférica, si está en la cortical o no está asociada en la cortical. Tenemos, por ejemplo, los centrales, el quiste óseo simple, los encondromas, la displasia fibrosa. Tumores de células gigantes son periféricos. Tenemos los fibromas nocificantes, también periféricos. Quiste óseo neurohemático, los fibromas condromisoides son periféricos. Entonces, vamos a ver si los tumores también son corticales y si están en la zona perióstica, son parostal. Tenemos acá el osteoblastoma periférico, los condromas periósticos, el osteoma parostal, osteosarcoma parostal, osteosarcoma perióstico, condrosoma perióstico, ¿no? Y acá tenemos la displasia fibrosa que está en la corteza. Miren, todos estos tumores se localizan en la corteza y estos están en el periósteo, ¿no? Entonces son corticales o parostales según la localización. Entonces, esto ya lo hemos visto. Este es el esqueleto inmaduro, niños, pero ya con la placa cerrada. Tenemos un ganglión óseo, el tumor celular gigante siempre beneficiario, los mielomas, los fibrosarcomas, las metástasis corticales, que recuerden que principalmente vienen de pulmón, ¿no? Tenemos el condrosarcoma, que es en la diáfisis, la metástasis, que son
diaficiarias, los osteomas que son eh, sobre todo paracorticales y los linfomas. Y en las vértebras, ¿no? Hemos dicho que tenemos en el cuerpo y en la parte posterior. Los que están en la parte anterior básicamente son malignos y los que están en la parte posterior son benignos, ¿no? Osteoblastoma, osteoma osteoide, quiste óseo neumático, osteocondroma, fibroma condromisoide. Dentro de los malignos tenemos el linfoma de Hodgkin, el mieloma, el sarcoma de Ewing, osteosarcoma, condrosarcoma, la metástasis, ¿no? Con excepciones que son el hemangioma, que debería ser un benigno, está en la parte anterior, ¿no? El granuloma de células de Langerhans, que también se comporta como benigno, pero lo vamos a encontrar en la parte anterior de la vértebra, ¿no? Y las displasias fibrosas, que se comportan como benignos, pero lo vamos a encontrar en la zona anterior de la vértebra. Dentro de la localización del hueso vamos a tener que los tumores pueden estar en la zona central, en la zona periférica, en la zona cortical, parostal, cuando hemos dicho que está en el periósteo, ¿no? O también pueden ser tumores intraarticulares. Entonces, esto es una tabla que nos indica y nos hace referencia a las edades de los tumores, ya sea benigno o maligno. Tenemos que en los primeros 5 años vamos a encontrar el condroblastoma, ¿no? El osteocondroma, la displasia osteofibrosa, osteomielitis, ¿no? Recuerda que la osteomielitis se comporta como una enfermedad precursora, pero en algunos degenera y se convierte en una tumoración, ¿no? Puede ser. Y la osteomielitis es de bajo riesgo de conversión a maligno, ¿no? Entre los malignos tenemos la metástasis de neuroblastoma, la leucemia, el metástasis de radiosarcoma, el tumor de Wilms, ¿no? 10 a 25 años, quiste óseo esencial, en la parte benignos, tumores de células gigantes, quiste óseo aneurismático, la displasia fibrosa, el engondroma, granuloma eosinófilo, y en el maligno tenemos de entrada el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing, que son los más frecuentes como malignos. En primer lugar, el maligno primario de óseo es el osteosarcoma, ¿no? Cuando tengo un paciente de 40 años y es un proceso benigno, pensar en enfermedad de Paget, hiperpartiroidismo, una mastocitosis, y se trata de un tumor maligno, pensar en primer lugar en metástasis, mieloma, linfoma, sarcoma de Paget, sarcoma por radiación, ¿no? Entonces, dentro de las características radiológicas hay que tomar en cuenta, hemos dicho, la localización, los márgenes de la lesión, la destrucción ósea, la reacción perióstica, los tipos de matriz ósea y la afectación de partes blandas, ¿no? Entonces, en el límite tenemos, por ejemplo, la zona de transición estrecha entre el tumor y la parte del hueso sana, por así decirlo. La matriz, si está, por ejemplo, es una matriz condral, tenemos que ver calcificaciones como el condrosarcoma, ¿no? Hay que ver la localización. Recuerden que las epífisis están en la epífisis están los tumores como tumores celulares gigantes, que los tumores más frecuentes están en la metáfisis y algunos están en la diáfisis que les hemos nombrado, ¿no? Tenemos que ver si es una lesión con matriz osteoblástica, si tenemos la reacción perióstica. Miren acá el periósteo como tiene unas líneas perpendiculares a la cortical que son nacientes, que lo vamos a ver en nuestros sarcomas. Tenemos también una reacción sólida, en el periósteo. Tenemos que ver si hay destrucción del hueso, si la destrucción es geográfico, si es ¿no? bien, con un borde bien regular, hablamos de destrucción geográfico, hablamos de destrucción apolillado, cuando vemos como las polillas, como si hubieran hecho agujeros en el hueso. Si es permeativo, quiere decir que se avanza hacia otras zonas, y si es múltiple o es una sola lesión. Entonces, los márgenes, hablamos de esclerótico bien definido, ¿no? Cuando hablamos de margen nítico, no está bien definido, o un nítico mal definido, ¿no? Entonces, este es un margen esclerótico, miren acá, se trata de un quiste óseo simple, por decir. El margen, miren, bien regular, bien definido, ¿no? Es un margen esclerótico. Esto puede hacernos pensar que se trata de un quiste óseo simple, un encondroma, un fibroma, un condroblastoma o un tumor de células gigantes que lo vamos a encontrar en epífisis, ¿no? Aquí hablamos de la característica de los márgenes del tumor, ¿no?
Ya les he nombrado todas las localizaciones que podemos saber. Entonces, este no es esclerótico, no es bien definido el borde, a pesar de que lo vemos como una imagen ovalada, pero los márgenes no están bien definidos. Miren como aserruchado. Esto lo vamos a encontrar en tumores de células gigantes, en condroma, condroblastoma, mieloma, en una metástasis, controsarcomas, el fibroma condromisoide, el histiocytoma fibromatoso. Y este es un patrón lítico, miren, ¿no? No hay borde definido y está afectando, está avanzando, está progresando hacia otras zonas. Lo vemos casi destruido esta zona. No hay borde, ni los bordes no se definen por nada, ¿no? Están incluso, ya hay imágenes que hay líticas alrededor, ¿no? Esto lo encontramos en los condrosarcomas, osteosarcomas, sobre todo en los tumores malignos. Los márgenes de lesión, entonces vamos a ver, cuando tenemos una imagen esclerótica bien definida, una lítica mal definida, miren, acá es los bordes escleróticos, como si estuvieran encapsulados, acá no, y acá es un borde irregular, no definida. ¿Sí? Tenemos acá entonces una imagen de una lesión esclerótica definida, miren el borde, bien esclerótico, bien definido, como si estuviera encapsulado el tumor. Tenemos acá una imagen lítica en esta zona, pero definida. Y tenemos una imagen lítica no definida. Vean, los márgenes son irregulares, no tienen miren cómo va todo irregular, el crecimiento sigue avanzando. Este es un tumor celular gigante, ¿no? Entonces, el criterio de agresividad va de una zona, si es un tumor con un margen de lesión esclerótica, podemos pensar que se trata de una lesión benigna. En cambio, si yo tengo una imagen no definida, puedo pensar en un tumor maligno, ¿no? Recuerden que les he dicho que el tumor de células gigantes se comporta como maligno a pesar de ser benigno. El otro patrón que debemos ver es el patrón de destrucción que les había mostrado anteriormente, que puede ser geográfico, que puede ser moteado o apolillado y permeativo. Entonces, cuando hablamos de un patrón geográfico, cuando hay una mancha única que puede estar más o menos definido, esto lo vamos a encontrar en lesiones pseudotumorales, ¿no? O lesiones benignas. El patrón moteado o ensacabocados es como cuando usted ven una imagen radiográfica, es como si lo hubiera mordido un ratón, ¿no? Vemos una imagen moteada, ensacabocados, ¿ah? Y el patrón permeativo, que no tiene unos bordes regulares, no se diferencia el tumor del hueso sano, es típico de tumores muy agresivos o de metástasis. Recordar también acá, de menor a mayor agresividad, el patrón geográfico es menos agresivo, patrón moteado y sacabocado menos agresivo, y el que más agresivo es el patrón permeativo, ¿no? Entonces acá tenemos el patrón de destrucción, un patrón geográfico, mire, vemos prácticamente bordes regulares, una lesión lítica solitaria, de margen bien definidos, y no hay una zona de transición brusca, o sea, puedo diferenciar el tumor, lo puedo diferenciar del hueso normal, ¿no? Esto lo veo en un histioso simple, en el econdroma, el tumor de células gigantes. En cambio, en un moteado polillado, tengo pequeñas lagunas, ¿no? Tengo lagunas, ¿no? Que van a confluir en una sola masa, como si fueran una sola masa, pero hay varias separaciones, ¿no? Hay como trabéculas o como un enmayado de la zona tumoral, ¿no? Aunque lo que sí hay que diferenciar, que los márgenes son bien definidos, podemos confundirnos un poco con el hueso normal. Esto lo encontramos mieloma, granulomas eosinófilos, osteosarcomas, condrosarcomas y linfomas, ¿no? Y el patrón permeativo es el patrón que no vamos a poder diferenciar el hueso sano del hueso tumoral, ¿no? Entonces, hay minúsculas áreas radiolúcidas de destrucción mal definidas que no se evidencia una transición entre el hueso sano y el hueso normal. Estos son los tumores más agresivos, como la familia de Ewing y el osteosarcoma. Entonces, estos más para que más o menos tener una gráfica de lo que es los patrones de destrucción, el patrón geográfico, bien, los bordes bien definidos, el apolillado, ¿no? Que hemos dicho como lagunas, como pequeñas lagunas, pero que
que confluyen para formar una gran masa. En cambio, el plasmativo no me permite diferenciar del hueso sano del hueso normal. Es una imagen, miren acá, ¿no? Bien definido. Acá tenemos, miren, esta acá es un mieloma, miren cómo está apolillado, ¿eh? Como apolillado, ¿no? Como si tuviera varios agujeritos en la zona del tumor. Y miren acá este tumor, que no hay una zona, mayormente en esta zona son los condrosarcomas. Entonces, radiográficamente nos podemos orientar según la localización, según las imágenes, pero el que nos va a dar el diagnóstico es la biopsia, ¿no? Igual la agresividad, recuérdense que más agresivo es el permeativo y menos agresivo el geográfico. Entonces, la otra característica que debemos ver en estos tumores es la reacción perióstica, ¿no? Podemos ver una reacción sólida, lamelar o en catáfilas, vemos en lámina de cebolla, característico del sarcoma de Ewing, o en cepillo en sol naciente, en rayos de sol, o la imagen del triángulo de Kochman. Este es el triángulo de Kochman, como vemos acá, es una contención del periósteo al crecimiento del hueso, característico de los sarcomas, ¿no? Entonces acá vemos la imagen sólida, aquí el periósteo ven como unas láminas, ¿no? Esta es la cortical, esta es la zona cortical, la que está más radioopaca, y la que está acá es la acción perióstica, ¿ven? Lamelar, o en hojas de catáfila de cebolla. Y esto es en peine o cepillo, los rayos de sol, miren cómo salen, rayos perpendiculares a la lesión, y el triángulo de Kochman, ¿no? Es una imagen triangular que se forma sobre todo en los osteosarcomas, como una contención. Acá vemos ya la descripción, que es una imagen sólida, las catáfilas de cebolla, el ribete en peine de cepillo, el sol naciente y el triángulo de Kochman, ¿no? Acá tenemos la combinación de los rayos del rayo de sol y el triángulo acá que contiene el tumor no siga creciendo. Entonces, las imágenes radiográficas características que quiero que recuerden son, por ejemplo, en algunos tumores vamos a ver imágenes características. Yo veo en una radiografía calcificaciones, estoy hablando de que se trata de un tumor formador de cartílago. Y dentro del más frecuente de los malignos, el condrosarcoma, ¿no? ¿Qué imagen puedo ver? Las palomitas de maíz o en porcón. Acá lo observamos, ¿sí? Miren acá, cuando son formadores de cartílago, que puede ser el encondroma, el condrosarcoma, ¿verdad? Son de origen cartilaginoso, de matriz cartilaginosa. También la imagen en pompas de jabón, que lo observamos en el fibroma noxificante o cuando hay un defecto fibroso cortical, que lo vamos a observar acá, ¿no? Como cuando salen las burbujas del jabón, uno se lava las manos o se asea, ven que salen las burbujas del jabón, ¿no? Entonces, ese es característico de un fibroma noxificante. Cuando tengo una imagen en brillo desmerilado o vidrio delustrado, o sea, como cuando se opaca la luna de los carros, por decir, hablamos de una displasia fibrosa, ¿no? Acá vemos, ¿no? Esta imagen como sucia, como una imagen que no me permite diferenciar bien la estructura ósea, entonces puedo pensar en una displasia fibrosa. Recordar que no es sí o sí, le estoy dando imágenes o características que nos pueden orientar ese diagnóstico. Les he dicho que el diagnóstico definitivo nos da la biopsia. Cuando tengo un patrón geográfico con bordes festoneados, ¿no? Me puedo orientar al fibroma condromisoide. Miren, los bordes son como si estuvieran ondulados, ¿no? Entonces habla de fibroma condromisoide. Otro de los estudios que me ayuden a hacer diagnósticos son la tomografía axial computarizada, ¿no? Que me permite a veces definir pequeños tumores que no los puedo visualizar. Por ejemplo, en este caso tenemos un osteomastoide de astrágalo, ¿no? Acá está el astrágalo, ¿ven? Acá tenemos una masa irregular, pero en esta zona central vemos como una imagen radiolúcida, característica del osteomastoide, que es el nido, ¿no? Este osteomastoide, les vuelvo a decir, es un tumor que se caracteriza por dolor nocturno y que se ve con unos analgésicos. ¿Eh? Entonces,
¿Qué me permite hacer la tomografía de acción computarizada? Ver el patrón destructivo intraóseo, que a veces no se ve con la radiografía, observar la invasión cortical, que también a veces no se puede visualizar con la radiografía, y localizar con exactitud la lesión en regiones donde la radiografía simple no es más, es muy imprecisa, ¿no? ¿No? También permite diseminación, evaluar diseminación metastásica. La resonancia magnética, sobre todo para evaluar, me ayuda a evaluar parte de planta. Recuerden que los tumores también tienen metástasis perilesionales que pueden afectar, extenderse a las partes blandas y dar un sarcoma de parte blanda, ¿no? También, como observamos, nos puede, en esta imagen, vemos un tumor osteolítico, ¿no? Y vemos la imagen moteada acá, en esta imagen moteada, y acá definimos un triángulo, ¿no? Este triángulo, esta masa, que evita que es como una contención, es el triángulo de Kochman, ¿ya? Característico de tumores malignos. Y si está en la metáfisis, lo primero que tengo que pensar que se trata de y es un niño, porque miren acá, todavía no tiene fisis abierta, entonces puedo pensar que se trata de un osteosarcoma. Entonces me permite hacer un estudio de la extensión e invasión de parte blanda de la lesión, determinar los límites anatómicos para la planificación de su resección quirúrgica, incluir el hueso afectado para descartar la presencia de lesiones a distancia, ¿no? Lesiones sobre todo cercanas, y me permite realizar el seguimiento de respuesta al tratamiento quimioterápico. La gamografía con isótopos radioactivos me va a permitir determinar aquellos tejidos con una actividad metabólica aumentada, dada la mayor hipercaptación del marcador reactivo que se presenta en las lesiones múltiples, así como en la metástasis a distancia, ¿no? Acá observamos una radiografía anteroposterior de pierna izquierda. Como vemos acá, en esta zona hay esclerosis, ¿no? Vemos un aumento de la opacidad y engrosamiento de la cortical medial de la región metafisiaria de la tibia y del peroné. Acá, en esta zona y en esta zona, ¿no? Entonces yo tengo una imagen que me está llamando la atención, que ven que no es una masa grande, ¿no? Pero yo veo que hay una alteración en la radiopacidad. Entonces tengo que pensar que estoy ante una patología tumoral y que tengo que hacer un estudio. Entonces, si yo no puedo hacer un diagnóstico diferencial que me ayude, me puedo ayudar de gamografía para ver si hay captación en otros lugares, ¿no? En esta zona vemos primero de una tomografía y observamos esta imagen característica, miren, que les vuelvo a repetir. Tienen un nido hipodenso, como una zona lítica. Entonces estoy hablando de más o menos le estoy repitiendo de hace momentos, que puedo pensar un osteoma osteoide, ¿no? Esta es la gamografía, miren la hipercaptación en el peroné y en la tibia. Otra de las pruebas que también me son útiles son la tomografía de visión de positrones. Esto más que todo para evaluar la extensión del tumor a otras localizaciones y también me permite hacer el estudiaje tumoral. La biopsia, la que me va a permitir conocer el tipo histológico del tumor y el grado de malignidad, ¿no? Recuerden que la localización de la misma condiciona la incisión del tratamiento quirúrgico posterior. Por eso se recomienda que el que hace la biopsia es el que tiene que operar al paciente. ¿Por qué? Porque es la incisión, hay que seguirla. Entonces, si uno hace la incisión para la biopsia y no toma, y lo hace otro médico tratante, entonces no va a tener la misma orientación de donde se tomó la biopsia. Este es un cuadro como sinóptico, más o menos para orientarnos al diagnóstico. Miren, como punto final tenemos la biopsia, es la que nos va el diagnóstico definitivo. Entonces yo tengo un paciente que llega con dolor, con aumento de volumen, con crecimiento rápido, con fiebre, ¿no? Dolor que no cede a los analgésicos, entonces debo sospechar de malignidad. ¿Qué hago? Una buena historia clínica, ¿no? Viendo edad, factores asociados, como hemos mostrado, lesiones precursoras, ya sean de bajo o alto riesgo, siempre ver en la historia clínica, hacer el examen físico para ver si la masa tiene borde limitado, la masa es de parte ósea, de parte blandas. Solicito una radiografía, ¿no? Para
hacer un diagnóstico diferencial de lesiones pseudotumorales, infecciones, displásicas, enfermedades metabólicas o inflamatorias, ¿no? Si yo, en mi imagen radiográfica, de todo lo que les he mostrado, veo que es un probable tumor óseo benigno, ya sea con las características radiológicas de bordes regulares, de que no afectan a cortical, de que no pasan a cortical, de que no hay reacción perióstica, entonces me oriento a que es un tumor benigno, veo si no crece, si no aumenta el volumen, le hago seguimiento y observación, ¿no? Pero si es un tumor benigno que se comporta como agresivo, como el tumor de células gigantes, que puede degenerar en tumores malignos, o ya sea una displasia fibrosa, o algún tumor que me puede degenerar en una tumoración maligna, solicito resonancia magnética, puedo solicitar una tomografía, y si cuento con esto, una gammagrafía, ¿no? Entonces, y al final hacer la biopsia para hacer el diagnóstico definitivo, ¿sí? Si tengo un probable tumor óseo maligno, resonancia, ¿no? Tomografía, gammagrafía, tomografía de tórax, si es que el paciente lo puede costear, ¿no? O si yo puedo agenciarme de eso. Pero de hecho, como es lo más probable que sea un tumor maligno, tengo que ver si hay metástasis. Entonces, como regla, tengo que pedir una radiografía de tórax, recordando que el tumor más frecuente maligno es metástasis y el origen primario es el pulmón. Entonces, solicito una radiografía de tórax. Posterior a eso, hago la biopsia, ¿no? Para hacer una estadificación, básicamente. Si una lesión probable, una lesión metastásica, ¿no? Como le he hecho, proteinograma, analítica, radiografía de tórax, tomografía tóraco-abdominal. ¿Está bien? Este es un cuadro también para tumores de parte blanda, porque el tema es eso, tumores musculoesqueléticos. Entonces, si veo una masa de partes blandas, hago una exploración física, un examen físico adecuado, solicito una radiografía, ecografía, y dependiendo del tamaño, si es menor de 5 centímetros y de consistencia firme, un problema sarcoma, ¿no? Si es menor de 5 centímetros y es superficial, es blando o quístico, tumor benigno, ¿no? Hacer el seguimiento de consulta y hacer una biopsia para un diagnóstico más claro. Pero si pienso en un sarcoma, resonancia magnética, gammagrafía si es que la puedo, y una radiografía de tórax. Y procedo a la biopsia, ¿no? Entonces, esta es una estadificación de los tumores según Walsh y Eniken, ¿no? Que tome en cuenta la zona reactiva, la pseudocápsula y el tumor, ¿no? Este es el tumor, la pseudocápsula y la zona reactiva, ¿no? Entonces, lo clasifican intracompartimentales cuando están dentro de la pseudocápsula, ¿no? Y se clasifica como 1A. Extracompartimental cuando ya avanzado, progresado, y de 1B de bajo grado, ¿no? Cuando es intracompartimental, también, pero puede ser maligno, según la biopsia o según el estudio que se solicite, es una intracompartimental de alto grado, ¿no? Y extracompartimental también de alto grado. El tipo 3 es cualquier metástasis de alto o bajo grado. Entonces, esta es la clasificación de Eniken, que toma en cuenta el tumor, ya sea en la zona intracompartimental, si está localizado en la extracompartimental, si hay metástasis o no, si el tumor es bien diferenciado o mal diferenciado, ¿no? Entonces tenemos el estadio 1, si tenemos inactivo, si es grado 0, ¿no? O sea, no es un tumor bien diferenciado. La localización, si es in situ o si tiene metástasis, tiene o no tiene metástasis, ¿no? Entonces, el grado 1 es un tumor inactivo, que no podemos, muchas veces solamente hacemos el diagnóstico por otra consulta. Miren, está inactivo, es de grado 0, está in situ y no tiene metástasis, ¿no? El grado 2 es activo y el grado 3 es agresivo, o sea, ya estamos en una localización que puede incluso ya estar en la zona extracompartimental, pero no da metástasis, ¿no? En cuanto a los estadios, el estadio 1A tenemos grado 1, o sea, cuando hay un tumor bien diferenciado, con una localización intracompartimental,
pero no hay metástasis. Hasta el grado 3B, que es que tiene un estadio 3B, perdón, que tiene un grado 1 o 2, que puede ser un tumor bien o mal diferenciado, que tiene localización extracompartimental y tiene metástasis, ¿no? El grado 3B. Esta es otra clasificación del Comité Norteamericano para Tumores Malignos, que es un poco más sencilla, ¿no? El estadio 1, que lo pone bajo grado cuando es un tumor bien diferenciado, que es A cuando es menos de 8 centímetros y B cuando es mayor de 8 centímetros. El estadio 2, que es de alto grado, indiferenciado, ¿no? Toma en cuenta este límite, menor de 8 centímetros, mayor de 8 centímetros, para decir que es un estadio 2A o 2B. Y el estadio 3 son las metástasis cercanas, ¿no? Cercanas o perilesionales. El estadio 3, cuando hay metastásicos, cuando es A, pulmón, o de otro lugar, B, ¿no? El pulmón es el que principalmente da metástasis al hueso. ¿Está bien? Es un poco más entendible esta clasificación. Entonces, recordemos, entonces, para hacer una detección de una tumoración hay que hacer una buena historia clínica y un buen examen físico, hacer un diagnóstico ya sea clínico o radiológico, o hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías. Para ello no valemos de una radiografía o una tomografía convencional, o también podemos utilizar gamografía, TAO, resonancia magnética, ¿no? Para la valoración nos sirven la gamografía, la TAO, la resonancia y la biopsia. El tratamiento multidisciplinar, acuérdense, no solamente es el traumatólogo ve esto, también ve el oncólogo médico, el cirujano oncólogo, ¿no? Y las diferentes áreas que tienen que ver con estas patologías, ¿no? Entonces, los tumores benignos y las lesiones paratumorales suelen tratarse quirúrgicamente con resección y técnicas intralesionales, como el legrado y el aporte de injerto óseo. Y los tumores malignos debemos combinar la quimioterapia y la radioterapia con la cirugía radical, ¿no? Dependiendo que hay algunos tumores que son eh, radiosensibles o sensibles a la quimioterapia, ¿no? No todos lo son. Entonces, la radioterapia, en comparación con la quimioterapia, recuerden que los tumores localizados de radiosensibles tenemos el sarcoma de Ewing, las lesiones metastásicas. Siempre tiene que ser pre, intra y postoperatoria, y puede ser externa o braquiterapia, ¿no? Intralesional. La quimioterapia es un neoadyuvante, más que todo para, como se dice, enfriar el tumor, y debe administrarse siempre antes de la cirugía para disminuir la masa del tumor a resecar. Entonces, este es un cuadro que nos indica la respuesta de la quimioterapia, que puede ser de grado 1 cuando hay escasa o nula respuesta, el grado 2 cuando hay necrosis extensa, mayor del 10% del tumor viable, la grado 3 es cuando hay una necrosis extensa, y la 4 es necrosis completa, ¿no? Entonces, en la cirugía debemos tener en cuenta que lo ideal es resecar los márgenes suficientes para poder evitar la recidiva, y las lesiones irresecables por la afectación de elementos vasculos nerviosos, o que suponemos nosotros que al hacer una cirugía va a, a empeorar el estado general del paciente, mejor es optar por una amputación oncológica de la extremidad, ¿no? Entonces yo puedo hacer una resección intralesional, sacar el tumor, ¿no? Hacer una resección marginal con los bordes, ¿no? Marginales para poder evitar que el tumor recidive, o hacer una resección ampliada, sacar todo el tumor, ¿no? O todo, y lo otro es amputar, ¿no? La resección radical, amputar el compartimento. Si la lesión está en la pierna, es una amputación infrasupracondílea. Entonces, el principio quirúrgico es lo que uno busca es preservación del miembro, ¿no? Una vez que se hace la resección, ya sea o radical, podemos usar prótesis de resección, aloinjerto, quimioterapia, ¿no? O si vemos que no es posible hacer una resección con prótesis o que podamos preservar el miembro, optaremos por una amputación radical. Tenemos acá, por ejemplo, acá hay una zona tumoral, ¿no? Que se observa acá, y lo que se ha hecho es una resección del hueso.
y se ha puesto un implante en una placa, ¿no? Entonces, son extinciones tumorales que pueden ser de la zona del mismo tumor, o si no amplia o marginal, y en este caso permitió preservar el miembro, ¿no? Entonces, lo primero que uno trata de hacer es preservar el miembro. Este es un cuadro para hacer las principales características clínicas del osteosarcoma y los tumores de la familia de Ewing, que son los más frecuentes, tumores malignos, ¿no? Entonces, como observamos, el osteosarcoma se presenta antes de la segunda década. Los tumores de Ewing son en la segunda década, pero también entre 1 y 10 años. Hay un predominio ligeramente en niños que en mujeres. No hay una predisposición racial en el osteosarcoma, en cuanto en la familia de Ewing es excepcionalmente más frecuente en la raza negra. Hay una predisposición, sobre todo cuando hay pacientes que presentan retinoblastoma o enfermedad de Payet que degeneran osteosarcoma. En cambio, en la familia de Ewing no se encuentra una lesión pseudotumoral o una lesión precedente al sarcoma de Ewing. En cuanto a las asociaciones con agentes externos, el osteosarcoma se ha encontrado en pacientes con radioterapia. En cambio, en sarcoma de Ewing ningún conocido, ¿no? En la histopatogenia, el osteosarcoma de origen mesenquimal, formadora de osteoides. En cambio, las familias de Ewing son de origen neural. En cuanto a la localización, el osteosarcoma se presenta en el 80% en las extremidades y 20% en el esqueleto axial. En cambio, en el sarcoma de Ewing no se ha visto una diferencia tanto, que haya una gran diferencia entre si se presenta más en esqueleto axial que apendicular, ¿no? En cuanto a la afectación ósea, ya hemos dicho que el osteosarcoma es frecuente en los metáfisis de los huesos largos, sobre todo fémur, tibia, húmero, ¿no? Y el sarcoma de Ewing es de la diáfisis, ¿no? En los huesos planos como la clavícula o en extraosos, ¿no? En cuanto a la clínica, ambos cursan con dolor y tumefacción, pero en el sarcoma de Ewing hay pacientes que cursan con fiebre, con una frecuencia del 20%, ¿no? En cuanto a las imágenes radiológicas, vamos a observar imágenes líticas y escleróticas, reacción perióstica al triángulo de coma característico del osteosarcoma, y va a haber invasión de partes blandas, ¿no? En cambio, en el sarcoma de Ewing lo que vamos a ver en la reacción perióstica es una reacción perióstica en capas de cebolla, y también hay invasión de partes blandas. Son tumores agresivos, son los más malignos primarios, ¿no? En cuanto a metástasis, pueden quedar metástasis a pulmón, huesos, básicamente. El tratamiento en osteosarcoma es quimioterapia y cirugía. No es radiosensible, recuerden, no es radiosensible porque eso no es radioterapia, ¿no? En cambio, el sarcoma de Ewing sí es radiosensible, podemos aplicar quimioterapia, cirugía o radioterapia, ¿no? Factores asociados a mejor pronóstico: cuando el osteosarcoma está localizado, cuando hay afección de las extremidades, cuando hay necrosis tumoral tras la quimioterapia más del 90%, y cuando no hay metástasis al diagnóstico, son factores de buen pronóstico. En cambio, en el sarcoma de Ewing, los factores de buen pronóstico son edad menor de 15 años, que esté localizado en extremidades, que sea un volumen tumoral menor de 200 microlitros, que haya necrosis tumoral tras la quimioterapia menor del 90% y que no haya metástasis al diagnóstico, ¿no? La supervivencia, el no metastásico más o menos del 60-70% y el metastásico del 30%. En el sarcoma de Ewing, no metastásico del 60-70%, y en los que tienen metástasis 20-30%, ¿no? Entonces vemos acá, miren la gran masa, la de gran deformidad, la destrucción que presenta en este tumor, miren la reacción a comparación del hueso sano, miren, hay invasión de partes blandas. Este es un osteosarcoma, ¿no? Recuerden que está en la metáfisis más frecuentemente. Entonces, acá vemos un osteosarcoma en el calcáneo, miren cómo está destruido el calcáneo, bordes irregulares, esclerosis, ¿sí? Acá observamos un osteosarcoma que afecta la porción distal de la diáfisis del fémur en un niño, miren cómo está, en la zona metafisiaria, ¿ven? Tenemos el triángulo de Cogman, tenemos también la parte de reacción perióstica, bordes escleróticos, y este es un sarcoma de Ewing. Recuerda que el sarcoma de Ewing mayormente es en la diáfisis,
¿sí? Y también invade partes blandas. Hay esclerosis, hay más que todo una ración en cebolla. Miren, la ración es paralela a la cortical, ración en catáfila de cebolla, a diferencia de acá, miren, el triángulo de Comet. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, este es uno de los tumores también más frecuentes, que es de origen cartilaginoso, que es el condrosarcoma, que es el segundo tumor maligno o sea, primario más frecuente, entre 40 y 60 años, y en pacientes con 25 o 25 años en los tumores de origen secundario, ¿no? Metastásicos. La localización más frecuente es en la pelvis, el fémur proximal, el húmero proximal. ¿Ya? Recuerden que acá las características palomita de maíz. Clínica del dolor progresivo, la masa palpable, en las radiografías, en lesiones de bajo grado es similar a un encondroma, que es un tumor benigno, pero de origen cartilaginoso. Nace de la cavidad medular, o sea, está en el centro, con matriz calcificada irregular. El patrón calcificación que les he mostrado característicamente es el porcó, ¿no? O palomita de maíz. Y vamos a ver destrucción ósea, reacción perióstica. El tratamiento es curetaje amplio más ayudantes, o sea, más quimioterapia. Y en alto grado, recesión amplia o radical más amputación, ¿no? E incluso a veces hay que desarticular, como está en la zona de la pelvis o el fémur proximal, estos pacientes terminan haciéndose hemipelvectomía, ¿ya? Estos tumores no responden bien a la quimioterapia y la radioterapia tiene respuesta limitada, ¿no? Por eso lo más probable es cirugía radical. Ahí tenemos el tumor característico, miren, la palomita de maíz. Este es un tumor metaficiario que afecta a la epífisis también del hueso, ¿no? Los característicos, estas calcificaciones, estas radiopacidades en palomita de maíz, del condrosarcoma, ¿no? Vemos cómo acá está afectando a las partes blandas. Vemos acá el tumor como tumor en la pelvis, mire cómo está afectando acá las partes blandas también, ¿no? Esa es la tomografía. Y los tumores óseo-benignos más frecuentes tenemos al osteocondroma, que se presenta entre los 15 años, ¿no? En la metáfisis de los huesos largos, se evidencian en las radiografías como una excrescencia, como un guante de dedo que sobresale a la cortical de base ancha. Son asintomáticos, por eso le digo que a veces en los tumores benignos, sobre todo, es un hallazgo casual. Llega el paciente por otro problema y ustedes toman la radiografía y encuentran estos tipos de tumoraciones, ¿no? Es asintomático y tiene efecto de masa, o sea, puede crecer, ¿no? No se aprecia salvo crecimiento y el tratamiento es una excisión, una excisión completa, ¿no? Con márgenes marginal, sobre todo en estos tipos de tumores. El encondroma es, lo vamos a encontrar en las manos, ¿no? Lo hemos demostrado anteriormente en una radiografía. También es un tumor benigno que se encuentra en la porción central de los huesos, sobre todo de las falanges. Y también lo vamos a encontrar que va a producir fracturas patológicas por el debilitamiento de la cortical que va a presentar, ¿no? Entonces, la radiología vamos a ver una lesión medular, una lesión que se encuentra en la intramedular, es una imagen radiolúcida, son asintomáticos y el tratamiento es observación, ¿no? El osteomastoide, lo vamos a encontrar entre los 5 y 20 años, la localización en cualquier zona, más frecuente en el fémur y la tibia, vamos a encontrar una imagen radiolúcida con bordes esclerosantes, ¿no? El famoso nido que les he venido diciendo. Su característica es que hay un dolor nocturno progresivo que cede a los AINE, especialmente al ácido acetil salicílico, y su tratamiento es una excisión o raspado o ablación percutánea, ¿no? El granuloma eosinófilo se presenta en los 5 a 10 años, puede estar localizado en cualquier zona, más frecuente en el cráneo. La radiología puede ser variable, ¿no? Entonces, por eso le digo, no es una radiografía característica, por eso en estos pacientes muchas veces hay que hacer biopsia cuando tenemos masas tumorales, así que no podemos definirlas radiológicamente o con alguna característica que podamos tener en cuenta, ¿no? Los síntomas son dolor, inflamación, hay que hacer una observación, un raspado, injertos, radioterapia, podemos usar corticoides intradicionales, ¿no? Entonces acá tenemos el encondroma, vemos acá, ¿no? Como un dedo de guante, ¿ven? Sobresale a la cortical. Tenemos acá
el encondroma, ¿no? Lo encontramos en la zona metafisiaria, son de bordes regulares, lo que lo diferencia de las patologías eh, malignas es tomar las características, ¿no? De los bordes de la lesión, ¿no? Que no afecta a perta blandes, están intrazonal, el osteomastoide característico, como hemos dicho, ¿ven? Acá tenemos el famoso nido, ¿ven? Una imagen radiolúcida en medio, acá observamos mejor, ¿ven? Esta imagen radiolúcida, característica del osteomastoide. Este es el granuloma eosinófilo, ¿no? Que no precisa una imagen muy característica, ¿no? Entonces, cualquier imagen que veamos puede pensar que se trata de una tumoración, hay que pensar en estas patologías. Pero lo que nos debe orientar, y siempre debemos tener en cuenta si es una imagen benigna o maligna, ¿no? De acuerdo a las características que les he mencionado. El quiste óseo aneurismático, que se va a presentar entre la primera y segunda década de la vida, es más frecuente en fémur y en tibias sin vértebras. Vamos a observar una lesión lítica irregular con bordes escleróticos, ¿no? La sintomatología característica del dolor e inflamación. Lo que debemos hacer es una incisión y raspado, injerto de la zona que queda, eh, eh, que se veía observaba lítica, rellenarlo con injertos, sino también se le puede colocar corticoides, ¿no? El fibroma, que observamos que hay una cortical ósea a nivel de la metáfisis, eh, más o menos se presenta un 50% de los pacientes, puede ser bilateral o múltiple, ¿no? Vamos a observar una lesión radiolúcida multilocular, es asintomático, y el tratamiento es observación, raspado de injertos en lesiones grandes, ¿no? La displasia fibrosa, que recuerden que la displasia fibrosa es una lesión pseudotumoral que puede encontrarse tanto en la metáfisis como en la diáfisis, y la característica es una lesión lítica con bordes escleróticos, ¿no? Es asintomático, y el tratamiento es observación y cirugía en lesiones progresivas. Entonces sacábamos un quiste óseo aneurismático, miren acá, ¿no? Pero la característica, miren, el borde regular, no afecta a las partes blandas, ¿no? Entonces eso nos da una imagen que es un proceso benigno, ¿no? Entonces es multilobulado, ¿no? Acá se observan que hay múltiples lobulaciones, el quiste óseo aneurismático. Acá lo observamos mejor, este es un quiste óseo aneurismático a nivel del peroné, la cabeza del peroné. Este es el fibroma no osificante, como hemos dicho, imágenes lobuladas, con bordes bien definidos, miren. La displasia fibrosa, característica en la metáfisis y en la diáfisis. Miren acá, bordes regulares con imágenes lobuladas. Entonces, en conclusión, todo paciente con dolor osteomuscular, sin fiebre, de origen no traumático, que no sea explicable, pensar en lesión tumoral, ¿no? Toda masa, pensar en lesión extracompartimental. El primer diagnóstico se realiza con radiografía en lesiones óseas, ¿sí? La biopsia es el gold estándar para la patología tumoral. O sea, el diagnóstico radiológico me orienta que se trata de un tumor, ya sea benigno o maligno, porque yo con las imágenes radiológicas, viendo las características de benignidad o malignidad, estoy pensando si se trata de un tumor benigno o maligno. Entonces, cuando tengo pensado que es un tumor maligno, tengo que hacer la biopsia para definir qué tipo de tumor es, ¿no? Entonces, en base a eso hago el tratamiento, porque recuerden, los tratamientos básicamente son quimioterapia, radioterapia y cirugía. Entonces, como el osteosarcoma que no es radiosensible, entonces si yo no tengo el diagnóstico definido, no puedo aplicarle radioterapia, porque si es un osteosarcoma no va a hacer nada. Entonces, de acuerdo a eso, yo también voy a optar por el tratamiento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Entonces, he tratado de hacerle las generalidades. Eso es un tema, como le digo, muy amplio, ¿ya? Entonces, he tratado de... A mí lo que me interesa es que ustedes sepan el diagnóstico radiológico, a diferenciar bien de una masa tumoral que sea benigna o maligna. ¿Está bien? Tomar en cuenta cuáles son las características, las imágenes que se pueden presentar en la región perióstica, las imágenes características de algunos tumores,
dónde están localizados sobre todo eso. ¿Está bien? Entonces, yo veo una masa tumoral en la epífisis, puedo pensar que se trata de un tumor de células gigantes, ¿sí? Si estoy en la metáfisis, si es un niño de 10, 15 años, tiene una patología o una imagen radiológica que tiene bordes irregulares, destruidos, radiación perióstica, entonces lo primero que se me puede venir a la cabeza es un osteosarcoma, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tengo que actuar rápidamente, ¿sabe? Si yo tengo un paciente mayor de 60 años que viene por un dolor de espalda, por decir, vamos a suponer, y yo encuentro, le tomo una radiografía de columna y encuentro una masa sugerente de un tumor o una destrucción a nivel de la vértebra, pensar en que estoy en un problema metastásico, ¿no? ¿Cierto? Y entonces tengo que ampliar mis estudios para ver de dónde es el tumor. No quiere decir que no puede ser primario, puede ser primario, pero tengo yo tener todos esos criterios que les he nombrado para poder orientarme a hacer el diagnóstico. Pues vamos a continuar con la siguiente clase. Cerramos acá y entramos a la siguiente clase, ¿eh? Ya, doctor, sí.